De TFKM Foundation, Toy for Kids Miami, saludándolos exactamente a las 5:50 de la tarde de este martes, porque ya estamos en martes 16 de octubre, increíble, pero estamos en 16 de octubre, prontos a acabar este 10º mes del 2018, donde se viene la recta final de estos 365 días del año, donde tú definitivamente, me imagino, bueno, nos incluimos todos en ese grupo. El 1 de enero se hacen muchos objetivos, se proponen muchas metas, los cuales no quiere decir que si tú no las hayas cumplido a tu totalidad, no quiere decir que estés fracasado o que seas una persona que no puedas lograr tus objetivos. Simplemente hay metas que duran un poquito más para poder llevarlas a cabo. Vamos a ver si estamos conectados en Facebook. Voy a verificar acá si estamos conectados en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Bueno, mientras me confirman si estamos conectados, ya estamos conectados, perfecto. Vamos a seguir hablando de este tema de nuestro sistema electoral, cómo está conformado el gobierno federal, cuáles son las 3 ramas. Yo les voy a explicar el día de hoy cuáles son las 3 ramas del gobierno. La Constitución que otorga la separación de poderes, más o menos un poquito cuál es la diferencia entre la Cámara de Representantes y el Senado, que se los mencioné el día de ayer, pero vamos a profundizar un poquito en ese tema. Ok, tenemos las 3 ramas del gobierno. Sabemos que la Constitución otorga la separación de poderes. Tenemos el poder legislativo, que es el que crea las leyes. Esta está conformado por el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. El Poder Ejecutivo, que es el que implementa las leyes, que está conformada por el presidente, el vicepresidente y el gabinete. Y tenemos el Poder Judicial, que evalúa las leyes. Está conformado por la Corte Suprema y otras cortes federales, que hoy vamos a empezar hablando de la Cámara de Representantes y el Senado, que corresponden al Poder Legislativo, el cual se encarga de crear las leyes. Es tan importante que usted tenga en cuenta este tema y que no es porque lo tenga que saber al pie de la letra, sino una noción general de cómo está conformado nuestro sistema de gobierno. Sabemos que la Constitución de los Estados Unidos pues simplemente es la ley suprema de la nación, y es la estructura del gobierno federal y las funciones de sus 3 ramas principales, las cuales les leí anteriormente. Como hoy estamos hablando de lo que es el poder legislativo, que vamos a hablar también de la Cámara de Representantes y el Senado, especialmente de las diferencias entre ellos dos, vamos a hablar un poquito de esta rama legislativa, que representada de las 2 cámaras del Congreso, que es el Senado y la Cámara de Representantes, deben ellos aprobar los proyectos de ley antes de que sean enviados al presidente para que el presidente los firme. Pero ¿cuál es la diferencia entre la Cámara de Representantes y el Senado? La Cámara y el Senado tienen casi el mismo poder, pero sus medios de elección son totalmente distintos. Los fundadores de la nación estadounidense, simplemente ellos desearon que los miembros de la Cámara de Representantes estuvieran cerca del público para expresar los deseos y las ambiciones de este. Por eso mismo, los fundadores planearon una cámara relativamente numerosa que incluyera a muchos miembros de distritos legislativos pequeños y elecciones frecuentes cada 2 años, lo que yo les explicaba el día de ayer, que estamos en elecciones de medio término. Acuérdense que tuvimos elecciones presidenciales, ahorita en el 2016, estamos en las elecciones de medio término, han pasado 2 años, y en este 2018, el 6 de noviembre, vamos a tener nuevamente las elecciones. Según lo que informa la documentación de la Embajada de los Estados Unidos, es la información que le hemos leído anteriormente. Al principio, pues, algunos pensaron que un periodo de 2 años era extremadamente largo. En la época en el que el medio de transporte simplemente era el caballo. Imagínense ustedes, esto se remonta a la historia. Yo les quiero contar un poquito de la historia porque hay que saber por qué nacieron estos cambios y por qué existen los que están ahora. Un periodo de 2 años en Washington podía mantener a un congresista
alejado de sus electores durante 2 años. Hoy, la preocupación es que las elecciones de cada 2 años obliguen a los congresistas a regresar a sus distritos todos los fines de semana para reforzar su base de apoyo político. Cada escaño de la Cámara de Representantes es un electorado geográfico único y, como se dijo antes, cada miembro es elegido como único representante de ese distrito según la ley de pluralidad, lo que les explicábamos el día de ayer por el tema del área. Cada uno de los 50 estados tiene asegurado por lo menos un asiento en la Cámara y los demás escaños son asignados a los estados según su población. En el caso de Alaska tiene muy poca población y por lo tanto solo tiene un asiento en la Cámara, y California, que es el estado más poblado, cuenta con 53 escaños. Después de cada censo decenal, el número de escaños que se asignan a un estado se vuelven a calcular para tomar en cuenta los cambios registrados en su población en los 10 años anteriores. Y las legislaturas estatales modifican los límites de distritos del Congreso dentro del estado para reflejar los cambios registrados en el número de asientos por cada entidad. ¿Qué pasa con el Senado? El Senado simplemente fue diseñado de modo que sus miembros representen a un electorado numeroso. Es decir, podríamos decirlo que el de todo un estado, en un electorado numeroso, es el de todo un estado. Y para que cada estado, escuchen esto, tenga la misma representación en ese órgano sin importar cuál sea su población, los estados pequeños deben tener mucha influencia en el Senado como los grandes. Por eso son 2 senadores. Hablábamos que son 100 en total, 2 por estado, por 50 estados. Al principio, pues los senadores eran seleccionados por las legislaturas estatales. Pero no fue hasta la promulgación de la 7ª enmienda de la Constitución en el año de 1913, cuando los senadores empezaron a ser elegidos directamente por los votantes de sus estados. Cada estado tiene 2 senadores elegidos para servir en periodos escalonados de 6 años, y 1/3 de sus asientos del Senado son objeto de reelección cada 2 años. Cada senador es escogido por pluralidad de votos del electorado de su estado. Así que es la diferencia tan clara de lo que es el Senado y la Cámara de Representantes, lo que más o menos le empecé a decir el día de ayer. Recuerden que esta semana también vamos a hablar de quién elige a los jueces, cuál es su periodo, tiene periodo, quién lo sugiere. Todo eso lo vamos a hablar durante toda esta semana. También vamos a hablar aquí localmente cuáles son esos candidatos que usted debe saber que están, no importa si es republicano, si es demócrata. Lo importante es que usted ejerza su derecho al voto. No importa en qué partido usted se incline, si sea en el Partido Demócrata, si sea en el Partido Republicano, lo importante es que usted ejerza su derecho al voto. Recuerde que no es, además de un privilegio, es un deber ciudadano que usted lo debe hacer e incentivar a otras personas que también pueden hacerlo y pueden ejercer este derecho de votar. Lo hagan el próximo 6 de noviembre. Todo el mundo ahora mismo está hablando de las elecciones, todo el mundo, pero usted debe estudiar un poquito más de estas elecciones, que a quién yo estoy eligiendo, a quiénes debemos nosotros elegir, qué pasa en el Congreso, qué pasa en el Senado. Todas esas diferencias deberíamos saber y empezar a conocer todos esos rostros que futuramente serán los rostros de las personas que nos van a administrar este país, y que este país es de todos. Sea votante o no sea votante, todas las decisiones de esas personas afectan a todo un país. Recuerde que estamos en un país maravilloso con muchísimas oportunidades, el cual debemos respetar, conocer y sobre todo aportar solamente cosas positivas y que enriquezcan no solamente a nivel económico, sino a una comunidad completa con conocimientos, ayudar a que esas personas que se puedan superar por medio de la educación lo puedan hacer, porque definitivamente por medio de la educación se pueden romper muchísimas barreras. Es muy difícil decir que se va a erradicar la pobreza, pero sí se podría disminuir. Es el lema nuestro que tenemos aquí en nuestra fundación Toy for Kids Miami, además del de Juntos Somos Más, y podremos lograr muchísimas cosas.
es el que la educación es la base de todo. No importa de qué país vengas, no importa si ya eres un profesional en tu país, recuerda que estás en un país que te da muchísimas oportunidades, que deberías estar un poco más interesado en aprender el idioma, en entenderlo por lo menos, y conocer de lo básico, que futuramente tú también vas a poder tener ese privilegio de votar. Bueno, y para cerrar el tema de hoy, 18 días a partir de hoy estamos en la gala de TFKM Foundation. Recuerden, quinta gala anual. Vamos a tener 3 de noviembre, sábado. Gracias a todas esas personas que nos están confirmando que están haciendo sus registros por nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org. Ustedes pueden entrar en el enlace que dice quinta gala anual y directamente lo lleva a que hagan su reservación, coloquen sus datos y no se pierdan de esta gala que definitivamente va a ser inolvidable para todos ustedes. Así que yo les recomiendo visitar nuestro sitio web www.tfkmfoundation.org. También pueden entrar por el enlace juntosomosmas.org, que los lleva al mismo enlace de la página de Toy for Kids, y pueden reservar sus tickets para el 3 de noviembre, sábado. También recuerden que el día jueves vamos a estar participando en el evento de Florida National University, donde están haciendo el tercer rally anual contra la violencia doméstica. Este rally que todos debemos ser parte de ellos. Esto va a ser en Florida National University de Hialeah Campus, en la ciudad de Hialeah. Así que si usted quiere participar, conocer y educarse un poquito más sobre el tema, no solamente saber qué es, sino cómo usted puede ser parte de la solución, cómo poder identificar a una víctima y cómo poder denunciarla, porque recuerde que si tú ves algo, definitivamente tienes que decir algo. Que tengan todos una excelente tarde y recuerden, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.